a Sofía Lameiro, a la analista política, amiga de esta familia sin censura desde Jalisco, Sofía Lameiro, que nos acompañe para hablar sin censura de los temas relevantes. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente, qué gusto verte. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Un saludo. Gracias por tu paciencia, querida Sofía Lameiro, y también saludo a María José Alonso, también analista política y en la Ciudad de México. Bueno, ya me confirmará si está en la Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto. María José, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, muchos saludos a ti y a Sofía desde la Ciudad de México. Gracias por la invitación, qué gusto verlos. Bueno, pues para mí también es un gusto. ¿Por qué no empezamos con este mensaje de Citlali Hernández? ¿Es así? ¿Las patadas de ahogado de la oposición podrían generar una cohesión en el movimiento de la transformación? Porque yo sí veo también muchos pleitos, a veces hasta resultan enfadosos porque considero que son estériles entre, entre personajes que parecieran estar del mismo lado en la batalla y están agarrados del chongo muchas veces en redes sociales. Sofía Lameiro, ¿cómo escuchas, cómo ves este mensaje de Citlali Hernández? Veo que Citlali ha logrado, desde que asumió como secretaria general, ha logrado identificar las necesidades y sobre todo las carencias que tiene identificada ya la militancia de Morena, o sea, nuestra base social del obradorismo y del partido, y que ahora en este mensaje que nos manda, que me parece muy completo, muy también inspirador, habla de la necesidad de cerrar filas, ¿no? Y que es cierto porque justamente en esta mitad de año esta mitad de sexenio casi de la transformación, pues hemos visto que la oposición con paso firme, a pesar de sus grandes diferencias, están muy cohesionados y quieren aglutinar pues el pequeño poder que todavía mantienen, pero están dedicados específicamente a pues querer minar todos los esfuerzos que hemos hecho, no solamente desde el gobierno federal, sino que se han hecho también a partir de la participación plural de toda la base social que cree en esta cuarta transformación y en el presidente, ¿no? Y creo que sí es bien importante que, como durante mucho tiempo lo hicimos, identifiquemos que hay un bien que es más grande que todos y todas nosotras, que es el lograr que México tenga una democracia normalizada, pero sobre todo que acabemos con la corrupción y con todos los males que nos dejaron los gobiernos neoliberales, ¿no? Creo que es uno de los anhelos más grandes de la población mexicana y que por los cuales constantemente estamos luchando, ¿no? Hay muchas cosas sin duda que hacen falta, pero que solamente con la participación de todos y todas lo vamos a lograr, y por eso es bien importante que más allá de nuestras diferencias, que realmente, como tú también lo mencionabas, pues son mínimas y además incluso estas discusiones resultan ser muchas veces estériles, no son lo suficientemente fuertes para generar rupturas dentro del movimiento, y además yo creo que lo más importante es que no son el tiempo para hacer ciertas divisiones o ciertas disidencias tan, a veces que son tan exacerbadas, me parece a mí, ¿no? Algo que me queda muy grabado de lo que dice Citlali, que creo que es bien presente, es que la izquierda está llena de pluralidad y en ese sentido Morena siempre ha sido un partido político lleno de pluralidad, lleno de diversidad y sobre todo de discusión constante, pero que siempre hemos estado al pie de lucha y siempre hemos tenido muy en claro nuestros objetivos, nuestros ideales, nuestros principios, y creo que no sería el mejor momento para acrecentar nuestras diferencias, que cabe resaltar pues son mínimas, ¿no? María José, te pregunto, ¿se puede aspirar a la unidad después de tantos jaloneos, incluso jaloneos de opinión entre Citlali Hernández y Mario Delgado, para acabar pronto? En la cúpula del partido ha habido muchos jaloneos que pues desencadenaron o terminaron con la llegada de Mario Delgado a la presidencia. ¿Se puede hablar de unidad? ¿Se está desmoronando la oposición?
Dame tu opinión. Híjole, pues la verdad es que me encantaría decir que sí se está desmoronando la oposición, pero yo cada vez los veo pues remando más parejo y remando más del mismo lado, ¿no? Cada vez, a pesar de que los grandes referentes de los partidos del viejo régimen pues han condenado abiertamente a ciertos personajes como Toledo o como Anaya, pues en sus bases la verdad es que es bien preocupante escuchar entre su militancia priistas defendiendo a Anaya, panistas defendiendo a Anaya, de gente que a lo mejor es de la generación de Sofía y la mía, y la verdad es bien triste, pero sí me parece que cada vez más están como memorizándose este discurso de manera más pareja y lo están replicando en todos los espacios que pueden, ¿no? Ahora, en cuanto a la unidad dentro del partido, pues creo que es importante lo que mencionas sobre estas discusiones que a veces pues llegan a darse entre la militancia, que digo, como bien decía Sofía, es natural porque aquí no hay pensamiento único, pero hay que saber cuáles discusiones valen la pena y cuáles no. Y creo que este mensaje que acabas de pasar aquí de nuestra secretaria general, pues digo, es Citlali una vez más demostrando lo que es ser una buena dirigente, una buena líder de partido y dándole, pues sí, un llamado de unidad a todas las bases de nuestro movimiento, ¿no? Que yo no veo como tal una crisis, ni mucho menos, pero pues sí nunca además este recordatorio de que hay un proyecto en el cual los que creemos en la 4T militamos y en el cual pues todos trabajamos cada quien desde nuestras trincheras todos los días, ¿no? Entonces, pues sí es importante recordar eso, es importante a lo mejor también echarle un ojo a pues este intento de unificarse de los partidos del viejo régimen y de cómo cada vez más pues parecen soldados repitiendo estas consignas y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que pues es importante el recordatorio que nos hace nuestra secretaria general y pues no perder nunca de vista que todos estamos aquí por un proyecto que el presidente sale todos los días a defender y que pues nada de las discusiones que se puedan dar a lo mejor en redes sociales es más importante que el proyecto. A ver, Sofía, ¿qué piensan de Ricardo N., de Ricardo Anaya, que le tira retos, le tira ataques a Andrés Manuel López Obrador? Y si bien es cierto, estamos al pendiente del caso de Ricardo Anaya, yo me pregunto, ¿y en qué momento Emilio N., y en qué momento todos estos personajes que también están en ese círculo? Muchos dirán, ay, qué desesperado Vicente Serrano, pero pues ya pasó un año y Emilio N. sigue en su casa y muchos de estos personajes pues siguen como si nada y además muy venenosos en las redes sociales. ¿Cómo ves este caso de Ricardo Anaya contra Andrés Manuel López Obrador? Lo que responde el presidente y los ridículos, porque esos son ridículos de Ricardo Anaya de decirse perseguido político, como en su momento también se dijo perseguido político de Peña Nieto. Pues creo que algo está logrando Anaya y es darnos una gran cantidad de memes y risas en redes sociales por la cantidad de ridiculeces que se atreve a decir en sus redes sociales, ¿no? Pero creo que sí es muy importante lo que mencionas porque esta investigación que inicia la Fiscalía para pues investigar los recursos que pudo haber recibido Ricardo Anaya es muy importante porque es como el segundo paso de lo que declaró Emilio Lozoya y lo que había estado asegurando con el caso de Pemex y los sobornos para aprobar la reforma energética en el país. Sin embargo, creo que es muy importante que notemos que la Fiscalía tiene un rol muy relevante en todo esto y que nos preocupa, bueno, al menos a mí me preocupa, que este caso, al menos estas acusaciones con Ricardo Anaya, no estén sustentadas lo suficiente. Hemos visto una Fiscalía que avanza muy lentamente. Esperemos que la lentitud en estos casos sea también elemento de firmeza y de contundencia para asegurar que estas personas que están siendo investigadas
que también son conocidas por ser corruptas, pues estén asegurando que cada pasito que dan les asegure que sí puedan terminar en la cárcel o al menos pagando o regresando el dinero que robaron o lo que sea que por lo cual se les vaya a imputar, ¿no? Creo que esto es bien importante porque no solamente, como tú mencionabas, no solamente es el caso de Ricardo Anaya, sino de muchos otros personajes que están involucrados, y no solamente con el caso de Odebrecht, Pemex y la reforma energética, ¿no? Sino todas las reformas estructurales y también los muchos otros casos de corrupción que sucedieron en el sexenio pasado, que fueron pues bien conocidos y que probablemente la Fiscalía tenga elementos para formar más casos, ¿no? Creo que da un poco de confianza el acompañamiento que está dando, en especial en el caso de Ricardo Anaya, Santiago Nieto. Y pues bueno, esperemos que también esto significa que haya mejor colaboración, porque habíamos visto anteriormente que había como ciertas diferencias entre cómo se estaban llevando los casos por parte de Santiago Nieto hacia la Fiscalía, pero bueno, vamos viendo cómo avanza. Creo que debemos también de ser pacientes porque pues son casos que hay que decirlo, son muy chonchos, con mucha información, muchas cosas que comprobar, y como también sabemos, hay algo que debemos tener en claro, ¿no? Los neoliberales estuvieron durante 40 años en el poder asegurándose que todas las instituciones de este país sirvieran para la corrupción. Y eso es algo que debemos de tener bien presente porque muchos casos al día de hoy no pueden terminar su camino justamente por cómo se estructuraron las leyes y las instituciones públicas de nuestro país, gracias a el poco oficio y la poca honestidad de los gobiernos neoliberales, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a tener que seguir pacientes, pero muy atentos también porque creemos que la Fiscalía pues yo creo también la Fiscalía debe de darnos más resultados. Ya lleva 3 años, casi 3 años pues, y hemos visto muy pocos avances de temas que son tan importantes y sobre todo tan relevantes y sensibles para la población mexicana. Así es. Tu opinión, María José, ¿esto nos va a llevar a algún día a ver final feliz? Entiendo lo de la paciencia, entiendo que es justicia, no venganza, pero híjole, pues no queremos casos como el de se nos peló Baltasar y no sabemos dónde está, o se nos peló a Israel y no lo podemos extraditar. En fin, ¿tú cómo ves esta situación de Ricardo Anaya? Sobre todo porque de ahí se están desprendiendo muchas cosas. Sí, yo comparto completamente esta inquietud sobre los tiempos y también espero que esto sea sinónimo de que se está fortaleciendo pues las respectivas carpetas de investigación en todos los casos que ya mencionabas, que pues son pendientes que tenemos pues ya desde hace un tiempo y que son esta inquietud, esta impaciencia es completamente legítima después de pues todo el daño que estos personajes le hicieron al país, ¿no? En el caso de Ricardo Anaya, también me parece bien valioso y me parece que hay que reconocer, como ya adelantaba Sofía, el acompañamiento que está dando Santiago Nieto en la UIF y también la Fiscalía para informar sobre este caso, ¿no? Me parece que sobre todo las declaraciones que ha estado haciendo este personaje últimamente, pues han dado pie a muchísimo pues a que ha abierto el debate público, ¿no? En muchísimos sectores y pues es lo que se está discutiendo pues todo el día desde ayer y desde antier y el día de hoy también. Entonces me parece que la Fiscalía pues asuma su papel y tenga esta labor de informar a la gente sobre lo que está pasando con sobre todo con este último comunicado de Ricardo N., pues me parece que es valioso, ¿no? Entonces, pues también recordar que, como bien decías hace unas intervenciones, pues él decidió y avisó que no iba a ir al reclusorio norte y no iba a atender a este citatorio. Entonces va a ser interesante pues ver cómo va a proceder este caso. Lo mismo con otros casos como el de Alonso Ancira, ¿no? Que igual y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero
pues al señor se le venció el plazo para constituir este fideicomiso para pagar la deuda con Pemex por el desmantelamiento que hizo ahí de la mano de Emilio Lozoya, y que se le venció y no constituyó este fideicomiso, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante precisamente ver cómo va a proceder la Fiscalía, porque si Pemex ya solicitaba pues intervención para pedirle a este señor que presentara pruebas de que el fideicomiso ya estaba constituido bajo las leyes mexicanas y no estadounidenses, como así lo hizo, pues como si va a continuar el juicio penal, porque recordemos que esta era la condición para que el señor no fuera llevado a juicio por lavado de dinero, ¿no? Que regresara lo robado. Entonces, pues creo que la Fiscalía está teniendo un momento histórico con todos estos personajes que el pueblo de México queremos ver desde hace muchísimo tiempo llevados ante la justicia, y en estos casos muy puntuales, el de Ancira y el de Anaya, pues va a ser importante y su papel va a ser clave en las próximas semanas. Bueno, pues le entramos al caso Ancira, si me permiten, si quieren, porque, oye, a ver, nos han dicho que nos van a reparar el daño, que va a pagar no sé cuántos millones de dólares y no cumple. Pues quién me asegura, yo en su momento lo dije, a ver, nos va a pagar en plazos, pero va a recibir los beneficios de un acuerdo de inmediato. ¿Y ahora qué? Si no cumple con los plazos, a sus plazos, a sus formas, no, pues ahí sí que así no, FGR, así no, don Alejandro Gersmanero. Sofía. Sí, en el caso Ancira creo que vamos a tener que ver una fiscalía mucho más contundente, que se haga mano de todos los recursos legales necesarios para asegurar el acuerdo que se había establecido desde el principio, pero sobre todo que sí haya consecuencias por no cumplir con el plazo establecido, ¿no? Creo que pues se hizo de buena voluntad, se logró un acuerdo que era pues más beneficioso para el país, que era regresar el dinero, que era pues uno de los intereses principales del país, y pues hemos visto que utilizó recursos, constituyó uno de los fideicomisos, como bien lo explicaba antes María José, pues los constituyó en Estados Unidos en vez de México, siendo uno de los acuerdos que se habían estipulado muy específicamente en el acuerdo con Ancira, ¿no? No lo ha hecho, no lo hizo, no lo rectificó, no se hicieron los cambios pertinentes a tiempo, y ahora nos vemos con esta situación. Va a ser ahora sí que necesario que ya sea que haya, o sea, una modificación en cómo procede la fiscalía, pero sobre todo yo creo que va a tener que haber un cambio en el tema del acuerdo, porque este acuerdo ya está como invalidado porque pues no se cumplió, no se hizo y no se procedió como debió de haber hecho, ¿no? Ahora, ¿qué es la solución que tenemos ante esta violación del acuerdo, ¿no? Que es, ok, pues entonces, si no va a pagar, no va a reparar el daño, entonces lo siguiente tendría que ser que sí se le impute con el delito de lavado de dinero o también con alguna otra investigación. Al final, él aceptó que sí hubo pues hay unos acuerdos desde antes y que él recibió dinero de forma ilícita. Entonces, pues prácticamente tenemos su aceptación del delito, ¿no? Entonces, creo que la Fiscalía tiene de verdad que darnos contundencia, porque si no, pues estaríamos viendo que no está cumpliendo con el mínimo establecido que esperaríamos de una fiscalía que tiene una tarea tan inmensa, ¿no? Que es realmente, pues, buscar y hacer las investigaciones pertinentes para la gran cantidad de corruptos y la gran cantidad de ladrones que tenemos en el país, de la clase política, pero, pues, Gersmanero tiene la confianza del presidente para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y si no está dando el ancho, pues habrían de hacer cambios, ¿no?
Así es. Habla Sofía de buena voluntad, pues no se puede con buena voluntad negociar con malandros. Es o cumplen o al bote, María José. Completamente, completamente. Ya vimos que, pues al parecer la palabra de este malandro, pues no valió mucho, ¿no? Porque, pues justamente todos podemos estar de acuerdo en que lo más benéfico para México era que se devolvieran esos tantos millones de dólares, me parece que eran como 72, 3 pagos de 72 millones de dólares a realizarse los meses de noviembre de este año y de los próximos 2 años. Y parte del acuerdo era precisamente que hace 2 días, me parece que el 23 de agosto, debía estar constituido el fideicomiso aquí en México. Y este señor pues lo constituyó en Estados Unidos, lo cual evidentemente pues no tiene ninguna validez en territorio nacional para hasta cumplir hasta mal pensado, María José, en un descuido lo hizo para ganar tiempo porque no tiene con qué, no Claro. sé, no sé, ya piensa mal y acertarás, ¿no? Claro, completamente. La verdad es que hoy estuve pensando precisamente lo mismo porque, híjole, o sea, este acuerdo entre el juez y la empresa que representa a Altos Hornos de México, más bien la Contraloría de Altos Hornos de México, que es una empresa distinta, el acuerdo que firmaron habían pactado esta fecha desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Digo, todavía la Fiscalía le dio chance de hacer el pago en tres partes, ¿no? En 3 años. Entonces, pues no se hubiera comprometido si o uno no tiene el dinero, como bien dices, a lo mejor ya se lo gastó, ya se repartió entre la gente de Lozoya y entre la gente del PRI, se pagaron las campañas de hace un mes o no sé qué se habrá hecho con ese dinero, o porque pues sí me parece o sea, para considerarlo un desliz, pues me parece muy inocente aseverar eso, ¿no? Con todo el equipo de abogados que Alonso Ancira debe tener, pues esto no me parece en lo absoluto casual, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que en un primer momento, pues ya incumplió su parte del trato, ya incumplió su palabra. Por eso mismo Pemex pedía la intervención de la Fiscalía para pedirle a este señor que en un plazo de 5 días hábiles, me parece, demostrara que ya estaba constituido el fideicomiso conforme a las leyes mexicanas. Me parece que la Fiscalía no le quiso entrar muy bien al tema, pero pues justamente lo que decía Sofía, ¿qué procede ahora si ya se incumplió un acuerdo con el mismo juez? Entonces, pues sí sería chamba de la Fiscalía continuar el procedimiento penal en contra de Ancira por lavado de dinero y lo que resulte de la investigación, los demás delitos que resulte se le pueden imputar a Ancira, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el balón está en la cancha de la Fiscalía una vez más, pues sí, no olvidar que el fiscal tiene toda la confianza del presidente, como ya mencionaban, pero pues sí, creo que ha faltado un poco que se informe qué va a proceder en este caso muy específico de Ancira, ¿no? Es muchísimo dinero y además, lejos de todo el daño patrimonial que le representó al erario, pues cómo nosotros vimos cómo desmantelaban a una de las empresas, la empresa más productiva del Estado, enfrente de nuestros ojos, ¿no? Cómo el PRI la saqueó a diestra y siniestra con este señor que fue prestanombres, ¿no? Entonces, creo que el deseo de justicia está ahí y no podemos ignorar, pues ni nosotros, ni la autoridad, ni absolutamente nadie se le puede olvidar esto, ¿no? Oigan, para cerrar, ¿qué les parece si opinamos esta cacería de brujas que advierten algunos voceros de no sé qué intereses, pero que tienen espacios de comunicadores en los medios tradicionalmente chayoteriles? Cada vez hay más de estas plumas, de estas voces que le entran para hacer el caldo gordo a los que mueven la narrativa de que es una persecución de López Obrador, de personajes como en su momento lo dijo también Rosario Robles, se ha dicho víctima de persecución política Diego Fernández de Ceballos, los expresidentes Fox y Calderón, ahora Mauricio Toledo desde Chile,
también Ricardo Anaya, no, pues al paso que van, en un descuido hasta Emilio Lozoya se dice perseguido político, a pesar de que tenga un acuerdo ahí con la Fiscalía General de la República, Sofía. Pues no dudes que pronto se podría hacer llamar perseguido político. Es, creo, algo curioso porque muchos de estos que los medios han querido, más bien que los comentócratas han querido catalogar como perseguidos políticos, pues realmente son quienes estuvieron involucrados en los actos de corrupción de la cúpula de los gobiernos priistas que vimos, ¿no? En el sexenio, especialmente en el sexenio anterior, ¿no? Y se dicen perseguidos justamente porque se les podrían o se les están investigando por estos delitos que Lozoya ha estado revelando, pero también con algunas otras investigaciones. A mí también creo que me llama la atención que en su vida habían conocido el término de perseguidos políticos y jamás en su vida se habían solidarizado con los realmente perseguidos políticos del régimen neoliberal. Las miles de personas, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas que habían en el país, que habían sido perseguidos no solamente por el régimen, por por las instituciones públicas, ya sea gobiernos municipales, gobiernos estatales, incluso gobiernos federales, que persiguieron a todas estas personas, sino también que lo hicieron estas persecuciones, que no solamente se hicieron de la mano del Estado, sino también de la mano de los medios de comunicación, que se dedicaron por años a desprestigiar a muchísimos luchadores sociales que estaban buscando tanto la democracia como la igualdad y el bienestar de nuestra población y de nuestro país, ¿no? Un caso pues muy claro es el del presidente, que realmente fue un perseguido político por todas las instituciones del Estado, de los medios de comunicación, que todos estos personajes se aliaron para desprestigiar, para mentir, para hacer cualquier tipo de barbaries, incluso, por ejemplo, la campaña sucia que le hicieron durante el 2006, y que jamás se sintieron solidarizados por ellos, jamás se tentaron el corazón, ni siquiera hubo un análisis profundo sobre la gravedad de los actos que estaban realizando, y ahora sí se dicen perseguidos políticos por el simple hecho de que pudieran estar involucrados en una investigación de la Fiscalía para, pues, imputarles ciertos delitos que pudieron haber cometido, ¿no? Y sobre todo, otra cosa muy interesante es que estas personas se dicen perseguidas políticas justamente porque sí hay debate en el país por primera vez, porque desde ya sea algunos medios de comunicación alternativos, desde algunas otras apariciones ya más amplias en el espacio público, en las instituciones públicas o incluso desde la palestra de las mañaneras, han sido cuestionados o incluso han sido evidenciados como mentirosos, pues ahora eso les hace parecer que son perseguidos políticos, pero nunca aceptan el hecho de que realmente lo que hay ahora en el país es un debate público plural. Por primera vez en nuestro país hay debate público con las diferentes diversidades políticas y las diferentes fuerzas políticas. En los medios de comunicación tradicionales hay que decirlo que es muy inequitativo, pero hay un poco más de debate público y más diversidad, tanto a partir de las redes sociales, de los medios de comunicación alternativos y de algunos otros espacios que por fin cuestionan estos personajes, estos comentócratas, a estas personas de nuestra vida política, y que pues ahora el simple hecho de cuestionarlos les parece persecución política. Creo que delata justamente su poca naturaleza y su poco compromiso con la democracia, porque son incapaces de aceptar que alguien desde otro espacio posiblemente igual al de ellos o desde otra fuerza política les haga críticas. María José, ¿con qué reflexión cierras tú? Que precisamente no tienen el menor conocimiento de lo que implica ser un perseguido político y tener pues el uso tramposo de toda la fuerza del Estado en tu contra, ¿no? Me parece también una falta de respeto, una falta de empatía y una falta de memoria a todas las personas que el viejo régimen sí pues persiguió y que asesinó, hay que decirlo, ¿no?
Me parece una falta de respeto a todos los periodistas muertos en administraciones priistas, a todas las personas que fueron víctimas del crimen organizado durante la guerra calderonista, ¿no? Y a tantas personas comunicadoras, defensoras de los derechos humanos, activistas y demás, que sí vivieron una real persecución política, y también el presidente, ¿no? Él enfrentó esta embestida de los medios y del poder de Vicente Fox con toda la dignidad. No huyó, no salió a usar al poder de los medios, porque pues, además los tenía en su contra, pero como lo están haciendo hoy ciertos actores de la oposición, ¿no? Creo que pues sí hay que recordarles que lo que están viviendo es lo que tanto pedían hace unos días, hace unas semanas, en el marco de la consulta, ¿no? Tanto decían que la ley se debía de aplicar y ya, y hoy que se está aplicando la ley en contra de algunos de ellos, que se está siguiendo un proceso judicial conforme a derecho en el caso de varios de ellos, pues ahora sí ya no les gusta y entonces alegan persecución y se agarran un avión y se van a su mansión de Atlanta, ¿no? Entonces, creo que pues sí les falta un poco de cohesión a sus discursos, y les falta sobre todo pues tener un poco de empatía y un poco de respeto por todas las personas que sí los padecieron a ellos y que sí padecieron el poder que ellos ostentaron, pero lo vivieron en su contra, y algunos lo pagaron con sus vidas, ¿no? Entonces, creo que es importante recordarles eso y pues seguir, no dar ni un paso atrás en todo lo que se ha avanzado en materia de justicia contra estos personajes del pasado, y pues que ahora sí veamos realizado este anhelo que tenemos desde hace tantas décadas de verlos ante la justicia. María José, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque, te comparta, te apoye en redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook como Max Soberanis, y también me pueden leer todos los lunes de cada 15 días en El Soberano, en mi columna quincenal en El Soberano. Bueno, pues estamos al pendiente. Te agradezco, María José, por acompañarnos en este espacio libre como el viento. Y Sofía Lameiro, también te agradezco a ti y te invito para que a su vez invites a las personas que nos están viendo y escuchando para que te respalden, te busquen, te lean. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Vicente, por la invitación. Un abrazo a todos los de la producción de Sin Censura y también a toda la audiencia de Sin Censura. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Pues a ambas les mando un abrazo, muchas gracias, y qué bueno que podamos armar una mesa de diálogo con mujeres jóvenes que tienen mucho que aportar a estos temas del debate público. Gracias, Sofía. Gracias, María José, por estar en este espacio libre como el viento.